Bueno, buenos días para todos y para todas. Gracias por acompañarnos en este ya tercer panel virtual de Argentina Planifica. Un gusto tenerlo nuevamente con nosotros y agradecidos por el tiempo. Sabemos que la agenda de todos es tirana y que se puedan tomar un ratito al mediodía para escuchar a Fernanda y a Eugenia en este caso. Para nosotros es un montón, así que queremos agradecerlo. Y por supuesto, desde ya agradecerles tanto a Fernanda como a Eugenia por su tiempo también, por la voluntad de colaborar con ASAP y en este ciclo en particular de Argentina Planifica, digamos, que comenzó hace ya 2 o 3 meses atrás y que, como todos saben, tiene por objetivo fundamental el poder dar a conocer experiencias de planificación en provincias, municipios argentinos. Consideramos que no hay muchos lugares donde se pueda hacer este tipo de intercambios. Consideramos que son fundamentales en un país que necesita mirar el mediano y largo plazo y que en general muchas veces no estamos acostumbrados o pensamos que no se hace, pero esto no es así y ustedes son el ejemplo de que se puede hacer y que sirve hacerlo. Y en ese contexto no les quiero robar mucho más tiempo, sí pedirles a todos los presentes que si tienen un ratito en algún momento del día, después de escanear el QR, nos acompañen con unas respuestas ahí a las preguntas que les vamos a hacer. Son 2 minutitos nada más y nos van a ayudar, como siempre les digo, a customizar, a calibrar un poco más las iniciativas que tenemos en ciernes acá desde ASAP en materia de planificación, así que su opinión para nosotros es muy importante. Y dicho eso, las presento y arrancamos en honor al tiempo de esta versión ejecutiva de Argentina Planifica que siempre nos planteamos que es 1 hora y monedas y hasta ahí. Vamos a empezar por Fernanda. Fernanda Alonso, gracias de nuevo por acompañarnos. Es la intendenta de General Pico, en la provincia de La Pampa. Y Fernanda nos va a exponer sobre la Agenda 6360 que tiene la municipalidad. Ya es un número que vale la pena comentar por qué existe, por qué 6360 al principio, ¿no? Muchos se estarán preguntando el porqué de ese número, que es todo el proceso de planificación estratégica que tiene la municipalidad, va a estar acompañada por su equipo de trabajo, por Lucia Lainez puntualmente, ya Fernanda la va a presentar también. Y después vamos a tener a cargo la exposición de Eugenia García Pose. Eugenia es la directora de Planificación Estratégica y de Gobierno Abierto de Catamarca Capital, y ella nos va a contar sobre el Plan Estratégico Integral que tiene San Fernando del Valle de Catamarca, sobre el proceso de formulación del plan y va a poner el foco en todo lo que tiene que ver con la dinámica participativa a partir de la cual se diseñó este herramienta de planificación. Así que sin mucho más, en honor al tiempo, Fernanda, te escuchamos, gracias de nuevo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por esta posibilidad de invitarnos a compartir y a dar a conocer nuestra planificación, nuestro plan estratégico, que es nuestra Agenda 6360, que hace relación directa a algo que tienen todas las ciudades, que es el código postal. Ese es el número al que refiere 6360, que es algo, lo más viejo que tenemos como localidad, y agenda es una cuestión mucho más dinámica, más moderna, que intentamos incorporar en este plan estratégico que fue construido de manera colaborativa por parte de la ciudad de General Pico en un momento más que particular, que fue en pandemia. Así que aquello que para muchos fue una amenaza y para nosotros también, lo que hicimos fue buscar la alternativa de oportunidad y fue así que avanzamos en que Pico tenía que tener esta posibilidad de pensarse a 10 años y fue así que empezamos a trabajar en una agenda 6360 que está pensando en un pico al 2030. Entonces, esa decisión política en medio de pandemia fue que nos obligó a replantearnos las maneras de llegar a justamente la población de Pico, porque pretendíamos que sea con la participación de la gente de manera genuina, es que trabajamos de manera conjunta y coordinada con la Fundación para el Desarrollo Regional, que está aquí a mi lado su gerenta, que es Lucia Lainez, que ella va a contar también de qué se trata la fundación y cuál fue el rol que tuvo esta fundación tan preponderante en esa etapa. Así que lo que necesitamos es que nos habiliten a compartir pantalla para ir contando un poco el proceso. Lucia. Bien.
Bueno, gracias por la invitación a SAP. Nosotros con Fernanda no queríamos dejar de compartir en esta oportunidad que este proceso de planificación se dio en el ámbito de la Fundación para el Desarrollo Regional, que es una institución de instituciones. Está conformada por 20 instituciones. Hoy la presidencia la tiene la Municipalidad de General Pico y hay representantes, además del sector público, del sector privado, como el ámbito comercial, industrial, también del ámbito académico, de profesionales. Es decir, que acá participan las cámaras empresarias, las facultades, organizaciones de la sociedad civil, y desde el año 1994 que la Fundación tiene vida en la ciudad y la región. Así que bueno, esta agenda, que se da por iniciativa de la municipalidad, por decisión política de Fernanda, se desarrolla en el ámbito de la Fundación con el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones. Aquí articulamos dos equipos de trabajo, un equipo técnico local y un equipo de expertos externos, que como contaba Fernanda, iba a ir desarrollando la metodología, tuvieron que adaptar todas las metodologías conocidas para planificación a un ámbito de virtualidad, de confinamiento por la pandemia, ya que empezaron a trabajar a inicios del 2020 y en marzo ya teníamos los protocolos que cumplir para cuidarnos. Así que nos parecía importante destacar esto, y además ya la Fundación tenía otro antecedente que había sido en el año 2010, el desarrollo del plan urbano, y que tenía previsto su revisión a los 10 años. Es, eh, Así que después se da paso a la agenda. Y es un poco eso lo que nos pasó. O sea, cuando nosotros asumimos en la gestión, lo primero que nos queda como pendiente en función de gestiones anteriores era la actualización de este plan urbano. Entonces nos parecía oportuno, cuando contactamos con un equipo que nos acompañó, a nosotros nos asesoró Roberto Monteverde en la construcción de ese plan urbano original que data del 2010, cuando tomamos contacto de nuevo con él para decir, bueno, ¿cómo hacemos esta actualización del plan urbano, que así estaba previsto en el mismo? Él me propone de que vayamos más allá y pensemos en esta ciudad construida de manera colectiva, con la participación de la gente como eje, y entonces fuimos más allá, a proponer la formulación de una agenda que contenga esa planificación y estrategia territorial con participación ciudadana, la inclusión y el desarrollo de lo local. Esto también conteniendo dentro, ya lo van a ver más adelante, la posibilidad de actualizar el plan urbano. Entonces, ahí es que fuimos a buscar a quien condujera esto y quien dirigiera esto, que fue la Fundación para el Desarrollo Regional, que logró, a través de la presentación del proyecto, la financiación de CFI, como lo dijo Lucy. Entonces, esta agenda también se propone posibilitar estos espacios de co-construcción y co-definición de dinámicas locales y regionales para potenciar el desarrollo y la organización de este territorio, que es traducción, la actualización del plan urbano. Cosa que había sido hecha en el 2010 con un sector de participación muy importante, pero más dirigido a lo específico. Estábamos hablando de ingenieros, de colegios de ingenieros, colegios de arquitectos, gente muy involucrada en la cuestión de la organización del territorio. Pues ahora abríamos el juego no solo a estas organizaciones e instituciones que tienen representación y tienen responsabilidad también sobre el funcionamiento y el desarrollo de este territorio, sino también de la ciudadanía toda. Entonces, esta agenda se propone una estrategia de actuación local que permite abordar los temas estructurales que tiene la ciudad y la región, identificando un horizonte de desarrollo y la focalización de algunos pocos temas clave, digamos, no solo lo macro, a dónde se está desarrollando General Pico y qué pretende ser. De hecho, Pico es faro de región, es referente en algunos temas, y el referente
en la prestación de servicios y productos que genera como localidad en la zona. Entonces, todo lo que pensáramos en esta agenda tenía que contener y dar respuestas a esta referencia que genera Pico como localidad y focalizar algunos temas que tiene particularmente la localidad. Entonces, esto contiene la agenda. Y acá lo que mostramos a través de este slide son los distintos momentos que tuvo el proceso para llegar al producto, que así nos ordenó la tarea, digamos, que nos llevó un año de trabajo sistemático, adaptado, como se dijo, en función de la presencia de la pandemia, y después un año posterior de trabajo para conectar esos productos que logramos en la agenda y el plan de gobierno local. Porque lo que estamos haciendo, lo que pudimos construir, lo que estamos llevando a cabo es la ejecución de una agenda que construyó la ciudadanía, que contiene al plan nacional y que contiene al plan de gobierno local del municipio. Pero esta no es la agenda de la gestión Fernanda Alonso, esta es la agenda de la ciudad de General Pico. Y entonces partimos de conocer el estado de situación y los escenarios. Claro, este trabajo nos permitió detectar las alertas tempranas. El equipo trabajó primero con un mapeo de actores, generó entrevistas virtuales a los actores relevantes identificados en distintas dimensiones, ¿no? Lo social, lo económico, lo urbano, lo ambiental. Y, por supuesto, toda la recopilación de datos e información que ya existe en el municipio, en la provincia, en las instituciones, porque es de destacar que Pico tiene una densidad institucional importante y fue a través de este trabajo participativo y colaborativo. Lo que se ve ahí en imágenes son algunas de las herramientas que se utilizaban en el Zoom durante las entrevistas, donde las personas tenían que priorizar temas que ellos consideraban importantes para la ciudad, apostar sus fichas o sus monedas ahí en distintos sectores de Pico, y ese trabajo fue definiendo los primeros temas que iba a trabajar la agenda según lo que Pico entendía que era prioritario para la ciudad y hacia dónde quería ir acá a 10 años. Esa fue la primera instancia. Cuando decimos voces de la agenda, estamos hablando de gente que representa a otras, como gente que tiene a cargo el funcionamiento de un colegio profesional o de una institución, pero también de vecinos involucrados y que le interesaba participar y hacer un aporte de qué agenda pretendíamos tener y qué proyectos tenía que contener sí o sí esa agenda en la ciudad futura que pretendemos. Entonces, arranca con esta primera parte de lograr conocer y tener en claro cuál es el estado de situación, y a ese estado de situación y los posibles escenarios en el que estábamos, pasamos a un momento de hipótesis de actuación. ¿Qué podemos llegar a hacer para modificar ese estado de situación desde el que partimos, digamos, como agenda colaborativa que pretendíamos desarrollar? Y esa construcción de Agenda 6360, lo hicimos a través de estas tres estrategias, digamos, que implementamos y que se adaptaron específicamente como método en presencia de la pandemia. Claro, lo que se trabajó fue ideas, un tablero colaborativo de ideas, donde las personas podían entrar al sitio web de la página de Agenda 6360 y ahí dejar sus sugerencias. Se organizaron conversaciones, se convocaban expertos en los distintos temas que queríamos poner en discusión y se generaba el debate entre expertos, ciudadanos, representantes de instituciones. Luego, grupos focales también que se organizaban ya por tema con estas hipótesis predefinidas y se generaba el debate. Vamos por acá, vamos por allá. Fueron tres herramientas virtuales que nos permitieron escuchar diferentes voces,
en distintos ámbitos y convocando también expertos que nos ayudaran a pensar en el pico que queríamos. Estos materiales están disponibles en el sitio web de la agenda y en el canal de YouTube. Está todo a disposición para consultar. Es una agenda que está disponible, que es de la ciudadanía, que pretendemos tenerla como norte, como orden hacia dónde ir en función de 1000 voces que participaron y que esas 1000 voces no todas hablan por sí mismos, sino que también representan a otras. Entonces nos parecía más que importante de que esté al alcance de la mano de cualquier persona, por eso después vamos a mostrar cuál es la forma de acceder a toda esta información construida de manera conjunta. Cuando tuvimos claro cuáles eran esas hipótesis de actuación, ya pasamos a qué posibles estrategias y proyectos podíamos implementar. Entonces hablábamos de que conocer el estado de situación, saber cuáles son esas posibles hipótesis de actuación que recopilamos de lo que la gente nos iba aportando, logramos construir estrategias y proyectos. Que eso es lo que nos iba a llevar a operativizar esas hipótesis de actuación que surgían de lo que la gente aportaba. Entonces, se trabajó en un diseño de una estrategia socioeconómica y otra urbano-ambiental. Nosotros les llamamos dimensiones, y de hecho son 4 subsumidas en 2, o sea, lo socioeconómico es imposible a nuestro criterio de desagregar, tiene que pensarse de manera integral, y lo urbano-ambiental también, o sea, cualquier decisión que tomemos, porque recuerden lo que dije antes, la agenda contiene la actualización del plan urbano, entonces, nada de lo que podamos pensar en implementar en la cuestión urbana no puede pensarse de manera desagregada a lo ambiental. Y eso es lo que a nosotros nos obligó a hacer estas 2 dimensiones, trabajar desde estas 2 dimensiones, para que esas estrategias y proyectos puedan condecirse con esas hipótesis de actuación que bueno, la gente nos iba aportando. Lo que quedó organizada estas 2 dimensiones que explica Fernanda es en una estrategia en la dimensión socioeconómica. Lo que se organizaron fueron 4 líneas de intervención, que son estas que ven acá al medio: integración social para el buen vivir, oportunidades para las juventudes, un ecosistema de innovación local y nuevos entramados productivos. Y cada una de estas líneas de intervención tienen 2 programas y cada programa tiene entre 3 y 4 proyectos. Cada uno de estos puntitos es un proyecto que el equipo de la agenda pudo desarrollar con su fundamentación, sus objetivos, cuáles eran los actores involucrados para llevar adelante este proyecto. Entonces, como producto final, lo que se pueden observar son las 2 dimensiones, lo social y económico, lo urbano y ambiental, conformado por 44 proyectos que dan respuesta a estas alertas tempranas que identificamos en base a las hipótesis de actuación que se elaboraron a partir de la participación ciudadana y las voces de expertos en los temas que la ciudad de Pico definió como prioritarios. Lo que puedo agregar a lo que dice Lucy es, a nosotros nos permite, cada vez que esta agenda co-construida de manera colaborativa, es que permanentemente cada una de las decisiones, cada una de las políticas públicas que nosotros implementamos en el municipio, den respuesta a los proyectos y programas que contienen las dimensiones. Entonces, hoy les puedo decir que el Pico Social Lab ya es un hecho en nuestro municipio. Ya existe como tal, ya funciona como tal, es el ámbito donde se generan estas metodologías de participación que implementamos a través de distintos organismos que algunos ya existían y otros se crearon en esta gestión, y busca permanentemente incorporar la participación de la gente de manera genuina. Nada de hacer como que,
sino que realmente la gente pueda participar y después se sienta representada en las decisiones que toma el gobierno. Esto de municipio siglo XXI es otra de las cosas que nosotros no podemos obviar. De hecho, la pandemia nos obligó a incorporar metodologías de comunicación y tecnología para que algo que antes se podía hacer presencial se pudiera hacer de manera virtual o de manera híbrida. Y hay cosas que ya quedaron y lo que buscamos en ese municipio siglo XXI es un municipio ágil, un municipio eficiente, un municipio que atienda a la gente poniéndose en el lugar de la gente y justamente que no sea una odisea burocrática, una gestión municipal. Entonces, es parte de lo que nosotros nos proponemos. Esta cuestión de trabajar la economía circular, las energías renovables, son todas cosas que para nosotros están en la agenda y que vamos en camino a eso, a trabajar seriamente lo que es la economía circular. De hecho, ya tenemos algunos proyectos en vigencia y otros que estamos buscando la financiación, pero bueno, todo hace a dar respuesta a esta carpeta, a esta cartera, digamos, de proyectos que ya se pensaron y que se pergeñaron en una ciudad futura de General Pico. Y como no podemos dejar de pensar nunca el plan urbano, este plan urbano es el paraguas que a nosotros nos da para armar nuestro plan quinquenal. Esto lo están viendo en este momento, ¿no? No, porque... Sí, por la cámara lo ven. ¿Por la cámara lo ven? ¿Me ven? No. Bueno, Sí, sí, nuestro plan te vemos bien, queda tranquila que te vemos bien. Se ve perfecto. Bueno, nuestro plan quinquenal está, que contiene 12 proyectos, de los cuales son los que nosotros, los 12 que nosotros pensamos llevar adelante en nuestra gestión de los futuros 4 años, en función de que el 10 de diciembre reasumimos el hecho de haber sido reelectos. Entonces, este plan quinquenal se condice con este plan urbano que está actualizado al 2021, que requería esa actualización porque se construyó por primera vez en el 2010. Entonces, esto es lo que a nosotros nos permite tener claras cuáles son las estrategias y los proyectos. Ahora bien, en este intentar desde la gestión que realmente el ciudadano y la ciudadana que participó y fue parte de esta construcción colectiva, siquiera de que no estábamos haciendo como que, y que realmente estábamos tomando en serio su participación, es que firmamos un acuerdo ciudadano. Un acuerdo ciudadano con la presentación de cuáles eran los 44 proyectos de los que habló Lucy, las 4 dimensiones unificadas en 2, y qué contiene y dar a conocer de manera masiva que ahí se implementaron las estrategias, como fue la página web o como distintas formas de acceder a esta información que nosotros a donde vamos la llevamos y la mostramos como nuestro gran logro de ciudad de General Pico. Este es el acuerdo que firmamos ese día, estuvo presente el gobernador, estuvo presente nuestro financiador, que era el CFI, el presidente del CFI, y toda la ciudadanía de la que participó, siendo parte de una manera u otra, escuchando cuáles eran los productos y se veían identificados en esa planificación estratégica de agenda futura. ¿Cómo hacemos para que esas cosas pasen? Es una gran pregunta que nos hicimos en el segundo año. Claro, sí, sí. ¿Cómo hacemos que las cosas pasen en el territorio? Y bueno, como decía Fernanda, el municipio es el principal actor o líder para traccionar un proceso de planificación y gestión, así que en principio esto, ¿no? Un municipio siglo XXI que puede ser más ágil, más moderno y que vaya hacia una gestión colaborativa, convocando a las instituciones y a los ciudadanos. Esto de que el municipio tiene recursos escasos y que constantemente hay que gestionar recursos, nosotros le decimos radarizar y constantemente estar buscando las oportunidades financieras, técnicas,
y otros socios estratégicos que nos permitan ir poniendo en marcha cada uno de los proyectos de la agenda. Esta agenda pensada de manera multidimensional. Nosotros le decimos gestionar por combos. Cada vez que el municipio y un actor de la ciudad lleva adelante algún proceso para implementar el proyecto de la agenda, tiene que ser, lo pensamos siempre, tejiendo diferentes proyectos. Si nosotros decimos, bueno, queremos trabajar con un tema de salud, seguramente vamos a poder participar o se van a poder involucrar proyectos que tengan que ver con lo urbano, con lo económico, con lo social. Y seguir fomentando los espacios de observación y de monitoreo y de participación ciudadana, es decir, ir viendo por dónde vamos. Esto que nosotros decimos, bueno, y pico, ¿cómo vamos? Poder institucionalizar un espacio que tenga el termómetro o ese semáforo de qué proyectos están más avanzados y cuáles no hay que perder de vista para que la agenda pueda verse en el territorio de la ciudad. Con respecto a esto que dice Lucy, entonces lo que nosotros pensamos en la próxima gestión es incorporar dentro de nuestro organigrama un espacio concretamente que pueda ir monitoreando ese pico como vamos, a ver si nos ajustamos tanto o no a aquello que visualizamos como ciudad futura. Y si eso no se da, el saber por qué, ¿no? Porque la agenda tiene que tener esa flexibilidad, esa posibilidad de contemplar los contextos que a veces se modifican y que no dependen exclusivamente de nosotros. Porque claro estuvo con lo que pasó con pandemia, claro estuvo con lo que pasa con las políticas macroeconómicas que nos modifican de manera constante nuestro accionar o nos condicionan en todo caso. Entonces, pretendemos generar un espacio de monitoreo y control que eso no solo a nosotros nos ordene en la práctica, sino que observe permanentemente lo que está pasando en la institucionalidad o en la cuestión macro y que nos afecte directamente. ¿Qué aprendimos con todo esto? La verdad es que un montón de todo, pero bueno, la verdad es que dejarles algunas cosas que para nosotros son importantes de compartirlas, es que pensar su futuro desde la incertidumbre fue tremendo, digo, en función de que nadie sabía lo que había que hacer en pandemia, entonces hasta cuándo iba a durar, cómo íbamos a salir, cómo trabajar la transición de post-pandemia, cómo, bueno, el diseño de metodologías virtuales, esto creo que todo el mundo, y a nosotros no nos quedamos afuera, nos obligó a repensar métodos. Y bueno, ese fue uno de los grandes desafíos en la época. Después, obviamente, aprendimos desde la discusión de los expertos temáticos, generó redes impensadas, actores públicos y privados de la sociedad civil. O sea, acá apareció gente que estaba involucrada de una manera muy importante y otra no tanto, pero sí gente muy comprometida en algún caso con algunas temáticas. Siempre cuesta muchísimo esta mirada integral de la cosa. Hay como que el ambientalista mira por eso exclusivamente, el urbanista mira por eso exclusivamente, entonces es difícil unir lo social con lo económico, pero sin embargo lo que nos propusimos es esa mirada integral de ciudad a través de todos los involucrados en esto. Técnicas de coproducción digital y herramientas para el trabajo colaborativo, aprendimos a promocionar nuevos espacios de reflexión. Fue muchísimo lo que aprendimos, pero lo más importante de compartirles es que lo aprendimos a la par de la gente. Y quiero compartir algo que lo compartí con Mauro en la charla que tuvimos previa a esta, y es que nosotros no solo construimos colectivamente esta agenda como decisión política de una gestión involucrando a una instituciones como es la Fundación para el Desarrollo Regional, sino que es para nosotros una metodología que transversaliza a todas las áreas, que es la participación ciudadana. Y así fue que cuando construimos nuestra plataforma electoral también la hicimos con la gente, donde los convocamos y le preguntamos
qué necesitaba General Pico, qué teníamos que hacer como localidad para tener en cuenta la posibilidad de que ellos se sientan representados. Es el camino más trabajoso, sin duda, pero es el que legitima estas decisiones políticas que a veces hay que tomar sola dentro de un escritorio y que nunca pueden hacerse sin contemplar al territorio. Entonces, por ahí fue que fuimos y por ahí es que vamos. Bueno, clarísimo, Fernando. Fernanda, muchas gracias. Lucy también por el tiempo. Muy clara la exposición y muy interesante cómo hicieron el paso de lo estrictamente urbano a lo estratégico, a la agenda, a la multidimensionalidad de la agenda, digamos, el vínculo con la ciudadanía en términos de los canales, digamos, electrónicos, ¿verdad? Virtuales, que la pandemia nos obligó a utilizar, pero que ustedes se nota que lo utilizaron de forma extensiva, digamos, no específica para un caso particular y que lo siguen haciendo hoy. Muy interesante, sobre todo también la dinámica de participación permanente que han tenido con la ciudadanía. Yo me quedo con eso, dentro de todo lo que venían marcando, sobre todo por lo último que dijiste también, incluso a nivel, digamos, plataforma de gobierno posterior, o sea, incluso a posteriori. Digamos, y me parece que ese es un vínculo súper interesante con lo que va a ser la exposición ahora también de Eugenia, digo, respecto de cómo fue el proceso de formación del plan estratégico de Catamarca Capital. Y tenemos un par de preguntas que voy a guardarme para el final porque me parece que son comunes para las dos. Así que te voy a dejar a vos la palabra, Eugenia, para que arranques tranquila. Y sí decirles a todos que no se preocupen, que tanto los videos como los PowerPoint que están usando todos los vamos a subir a la página web de ASAP, como hacemos siempre, y todos van a poder consultarlos ahí. Así que no se preocupen que los van a tener. Gracias Fernanda, gracias Lucy de nuevo. Después volvemos a ustedes con las preguntas. Eugenia, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Voy compartiendo pantalla. Antes que nada, bueno, un agradecimiento a Mauro y equipo por la invitación a formar parte de este ciclo de Argentina Planifica y un gusto poder compartir espacio con General Pico para compartir experiencias. Yo acá estoy representando un equipo, por supuesto, que está detrás de todo este trabajo. En primer lugar, para contextualizar un poco lo que fue este plan estratégico, cuando comienza la nueva gestión, se propone como el intendente saca un decreto para elaborar este plan estratégico de manera colaborativa y participativa. A raíz de este decreto empezamos a trabajar. Lo que les comparto acá es, no sé si pueden, ahí está. Es la propuesta metodológica. Nosotros trabajamos acá en esta instancia con una consultora externa que nos proveyó de esta metodología de planificación, lo cual nos parecía muy interesante, porque propone planificar al mismo tiempo que generar acciones concretas. O sea, en el mismo proceso de planificación íbamos concretando algunas propuestas en el territorio. Esta propuesta nos planteaba tres grandes ejes de trabajo, tres líneas de trabajo. Por un lado, definir esta agenda estratégica, cuál era la agenda que iba a ser transversal a toda la planificación de la ciudad, que iba a estar conformada por el equipo de planificación de la municipalidad, pero también por una comisión asesora, que también la creamos por decreto, conformada por organizaciones de la sociedad civil. Por otro lado, un eje de barrios, porque pensábamos en avanzar un poco más con la escala y no trabajar solo a escala ciudad, sino acercar la mirada al vecino, a los barrios, para trabajar una planificación ya más de cercanía, ¿no? Y en esto el rol del Consejo Deliberante fue fundamental, el trabajo articulado con el Consejo. De esto se desprenden diferentes planes zonales. Y por otro lado, un tercer eje que consideramos que la planificación no puede desprenderse del contexto en el que está, y en este caso la región metropolitana en donde está inserta San Fernando del Valle de Catamarca, junto con Valle Viejo y Frama Mertesquieu, es fundamental esa visión compartida con los otros municipios. Entonces también trabajar de manera participativa y colaborativa con los municipios vecinos. Bien, ¿cómo sería nuestra agenda de
nuestro esquema así general de trabajo, por un lado, toda la agenda de trabajo estaba atravesada por este proceso participativo que ya voy a ir contando en el desarrollo de la exposición. Por un lado, la elaboración del diagnóstico, por supuesto, para ver cuál es la situación actual de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Para esto trajimos, por supuesto, como antecedentes todos los planes anteriores. La ciudad crece, la ciudad cambia, y es necesario retomar esos planes, pero también transformarlos y actualizarlos a las nuevas necesidades. En este caso, además de trabajar como un lineamiento la sustentabilidad, también pensamos en la sustentabilidad en la información, es decir, traer lo que se trabajó años anteriores, en gestiones anteriores, y poder aplicarlo y transformarlo. Nos pareció muy interesante y todo un desafío el diagnóstico, porque había mucha información suelta en el municipio, en las distintas áreas del municipio, poco organizada en algunos casos. Entonces fue un desafío aparte poder trabajar y crear una base de datos de información geográfica y estadística que sirva para todo el municipio, más allá de la elaboración del diagnóstico. Esto nos permitió calcular indicadores estadísticos, hacer un seguimiento de algunos proyectos, un banco de mapas, y lo que nos dejó también el diagnóstico muy interesante para todo el trabajo posterior es la definición de zonas de planificación barrial. Por otro lado, el definir las estrategias, cuáles son esos lineamientos estratégicos, esos principios y esas acciones estratégicas para trabajar en el territorio y poder construir ese modelo deseado de ciudad. Otra propuesta interesante que trabajamos en el marco de esta planificación fue justamente esta de co-creación de proyectos, que era, en la medida en que planificamos, vamos concretando de alguna manera algunos proyectos. Con distintas propuestas podemos construir un banco de proyectos, realizamos talleres y votaciones de esos proyectos estratégicos, y se seleccionó un proyecto por zona de planificación barrial para poder trabajarlo de manera colaborativa con vecinos, con el Consejo Deliberante, de instrumentos a desarrollar, entre los cuales quiero destacar el Plan de Ordenamiento Territorial, el Código Urbanístico, el Código de Edificación, el plan de Acción Climática, el Plan de Movilidad Sustentable, etc. Todo esto siempre trabajado en un marco de proceso participativo, que al igual que en el caso que mencionaba General Pico, estuvimos atravesados por pandemia, y lo que constituía un complejo desafío terminó siendo una oportunidad, porque empezamos a trabajar con numerosos encuentros virtuales, talleres participativos, siempre en el marco de la virtualidad. Utilizamos plataformas interactivas que nos permitían trabajar en vivo en mapas colaborativos y en propuestas y en identificación de problemáticas con distintos sectores de la sociedad. Nos permitía construir y validar al mismo tiempo, construir y luego validar, construir entre todos el modelo actual de ciudad, identificar esas estrategias, formular proyectos y construir ese modelo deseado. Y en este proceso participativo destaco tres grupos que responden un poco a esos ejes de trabajo que mencionábamos recién. Por un lado, los organismos públicos, principalmente el gabinete de la municipalidad, intendente y las distintas secretarías, porque una vez que el plan tenía avance, lo validábamos con el gabinete para poder seguir avanzando, y también para poder orientarnos sobre cuáles eran los principales objetivos que tenía cada área para poder plasmarla en nuestras estrategias. Por otro lado, la consolidación de esta comisión asesora, que está conformada por 18 organizaciones de la sociedad civil, colegios de profesionales, Universidad Nacional de Catamarca, Unión Industrial, Comercial, Cámara de Turismo, etcétera, que no solo nos acompañó en este proceso de construcción del diagnóstico y del modelo deseado, de las estrategias, sino también pudimos evaluar planes anteriores, como el Plan Urbano Ambiental de años anteriores, o propuestas de ordenanza de otras secretarías. Pudimos trabajarlas, debatirlas, refutarlas o no. Y también pudimos, esa comisión, al estar tan consolidada, también es aprovechada, llamémosle, por otras áreas de gobierno en otros proyectos. Y por otro lado, el Consejo Deliberante, que desde el principio nos acompañó en el proceso de desarrollo y construcción de este plan, nos ayudó también en la
conformación de grupos vecinales por sectores, porque teníamos reuniones también por zonas de planificación barrial, y los vecinos y los concejales nos ayudaban a coordinar un poco y a convocar a los vecinos para poder participar. Acá simplemente mostrarles más o menos cómo fue el mapa de actores. Por un lado tenemos todas las organizaciones que conforman la comisión asesora, por otro lado la comisión barrial, que era para trabajar a la otra escala, con el consejo de centros vecinales, los vecinos en general, profesionales, cooperativas, etcétera. La comisión coordinadora, que le llamamos a lo que sería gabinete, y hay diferentes secretarías de gobierno con las cuales trabajamos de manera más articulada, porque muchos de esos proyectos se relacionaban directamente con lo que estábamos trabajando en el plan estratégico. Y por otro lado, la comisión metropolitana, con las intendencias de Fraima, Marto Esquiú, Valle Viejo, y por supuesto equipos provinciales. Bien, un poco para contextualizar la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca en la construcción del diagnóstico. La ciudad de Catamarca forma parte del Valle Central junto con Fraima, Marto Esquiú y Valle Viejo, y está estructurada por el río del Valle que la separa. Tiene una superficie de 399 kilómetros cuadrados, una población aproximada de 188.000 habitantes, que constituye el 44% aproximado de la población total provincial, es decir, tiene una concentración importante de población, a diferencia de otras localidades. Y la ciudad ha tenido un crecimiento sostenido de población que no ha sido igual al crecimiento de la urbanización. El consumo de suelo ha sido mayor al crecimiento de población. Y eso nos hizo definir una serie de parámetros para ver qué tendencia, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir hacia el 2030. Acá lo que pueden ver es una imagen, una representación del crecimiento de la mancha urbana desde 1991 hasta el año 2021, cómo ha ido creciendo la ciudad, dejando vacíos urbanos en su interior. Y lo que hicimos acá fue cruzar la cantidad de superficie urbanizada en hectáreas, la cantidad de vacíos urbanos en hectáreas, la población de ese momento y cuál es la densidad. Y la tendencia indicaba un descenso en la densidad por ese crecimiento de suelo ocupado, pero no de población. La tendencia era que siga disminuyendo si se mantenían estos registros, la densidad. Entonces, nuestro objetivo es justamente aumentar la densidad urbana, y nos ponemos como objetivo alcanzar estos parámetros. Este es lo que les mencionaba anteriormente sobre una cuestión importante que nos deja el Plan Estratégico Integral, que es la división en zonas de planificación barrial. Si bien tenemos barrios en la ciudad, tenemos circuitos electorales, no encontrábamos algo que nos permita trabajar de una manera un poco más simple, pero a otra escala, la planificación. Entonces, cruzando una gran cantidad de variables, y esto lo trabajamos mucho con el Consejo Deliberante y la Comisión Asesora, definimos 6 zonas de planificación barrial, más una zona industrial, en la que nos permite justamente acercar la mirada. Por supuesto que hay zonas como el centro que son más chicas, pero tienen más población, entonces hicimos como una ponderación de variables, cruzando circuitos y barrios, y nos dio como resultado este esquema, que es interesante porque a partir de acá, una vez que estuvo definido este esquema de planificación, las distintas áreas del gobierno municipal fueron planificando por zona de planificación barrial y organizando todos sus proyectos e información con este esquema. Bien, les decía que el proceso participativo fue como la base para nuestra planificación. Si bien teníamos un equipo técnico que hacía el relevamiento, procesaba la información, realizamos una gran cantidad de talleres participativos virtuales a partir de la plataforma Mural, que nos permitía al equipo tomar nota de lo que el resto iba diciendo y a su vez representar en una cartografía temática, identificar algunas cuestiones y problemas puntuales en determinadas zonas. Este es un ejemplo de trabajos con la comisión asesora. La comisión asesora nos ayudó a definir estos 5 temas que ven acá: equidad, cambio climático, digitalización, que guiaron todo el proceso de planificación
de manera transversal, es decir, estos ejes no solo servían para la planificación de la ciudad en general, sino también para cada una de estas zonas de planificación barrial y también para las reuniones con el eje metropolitano. Este es un ejemplo también de uno de los murales trabajados con el eje de barrios. Lo que hicimos en este caso fue reunirnos primero con el Consejo Deliberante, presentarles la propuesta y luego invitar a todos los vecinos de la ciudad a participar. A partir de ahí dividimos las reuniones por zona de planificación barrial y empezamos a trabajar por separado en talleres por zona. Y lo mismo, identificábamos de manera en conjunta cuáles eran las problemáticas, los desafíos, las fortalezas y oportunidades de cada una de las zonas, porque más allá de lo que nosotros como equipo técnico municipal veíamos de lo que se necesitaba, es la gente, la que vive el día a día, la que por ahí nos orientaba un poco más en esas necesidades puntuales, y que a otra escala también, cuando uno piensa en la ciudad en general. De estas reuniones surgieron, además del modelo actual, una gran cantidad de propuestas que luego el equipo empezó como a filtrar, porque había muchas propuestas que eran similares y también los de la comisión. Este es otro ejemplo de la construcción del modelo actual por zona de planificación barrial, a través de esta plataforma mural que les comentaba, cómo fue la evolución de estas reuniones. Tratábamos de mantener siempre la cartografía que iba quedando de las reuniones anteriores para poder avanzar sobre lo mismo y poder construir entre todos el modelo actual. Y una vez que estaba el modelo actual, que ya les voy a mostrar un ejemplo, lo validábamos nuevamente para poder avanzar en el paso siguiente. Con la Comisión Metropolitana tuvimos 2 reuniones para definir los ejes de trabajo fundamentales y para trabajar uno de ellos. Después se conformó un grupo, una entidad coordinadora entre las municipalidades para trabajar en un proyecto concreto, así que nosotros no seguimos avanzando desde el plan, lo empezamos a trabajar de manera coordinada ya directamente con provincia y con el Valle Central. Y esto es a modo de ejemplo de cómo resulta el modelo actual del diagnóstico. Por supuesto que en el diagnóstico entran en juego una gran cantidad de variables, y como les había mencionado en un principio, nos sirvió para crear la base de datos, tanto cartográfica como, si se quiere, estadística para el resto de las áreas de la municipalidad. Cruzamos los servicios públicos, la disponibilidad de red, agua, energía, por ejemplo, por parcela, la cantidad de parcelas servidas con los 3 o con un servicio, los vacíos urbanos, la infraestructura, el asfalto, el alumbrado público, los espacios verdes, para saber qué porcentaje de espacios verdes tenía la zona en relación a su superficie, para ver dónde era necesario seguir trabajando con espacios verdes. Y bueno, si la zona norte ya estaba cubierta, si se quiere, qué zona necesitaba más cantidad de espacios verdes. Pero todo esto era siempre motivo de debate y trabajo con, primero la comisión asesora, luego el consejo deliberante y luego con los vecinos de cada una de las zonas. Este modelo, este esquema que les muestro acá, el modelo actual, se replica en el resto de las zonas de planificación barrial. Y una vez que teníamos ya el listado de proyectos, una vez que hicimos el filtro de los proyectos, teníamos más de 300 propuestas. Lo que hicimos fue identificar como equipo aquellas propuestas más estratégicas por zona de planificación barrial, y mediante esta metodología de Scrum Management trabajamos la idea proyecto, ¿sí? Por zona de planificación. Lo que hicimos fue identificar 5 propuestas por zona. Hicimos una reunión también por Zoom, en donde estaba el gabinete, el intendente, y convocamos a todos los vecinos de las diferentes zonas. Hicimos una presentación general, nos dividimos en salas, y se hizo una presentación de cada proyecto, o sea, el equipo estuvo dividido para presentar cada proyecto por zona, y se hizo una votación de esos 5 proyectos. Tenían que elegir uno, y era el proyecto que íbamos a co-crear junto con el Consejo Deliberante y con vecinos para poder luego concretarlo. Estos 5 proyectos, en el caso de la zona sur y sudoeste, se unificó porque era el mismo proyecto y las zonas son limítrofes.
son los 5 proyectos que salieron elegidos, votados por vecinos y la comisión asesora. Estos que les marco acá con un recuadro son los que de alguna manera se encuentran en ejecución. Los otros todavía no, pero tenemos una carpetita por cada uno de esos proyectos con con el desarrollo de la idea proyecto que hicimos junto con Consejo Deliberante y vecinos en general. Eso iba por un lado, el desarrollo de la co-creación, perdón, de los proyectos, y por otro lado, seguíamos trabajando principalmente con la comisión asesora en la definición de las estrategias para la planificación de la ciudad y de las distintas zonas. Entonces identificamos estos 5 principios y a partir de estos principios, las acciones estratégicas que teníamos que llevar a cabo. Por ejemplo, el desarrollo de infraestructura verde, el desarrollo de nuevas centralidades con el objetivo de descomprimir de alguna manera la zona centro, que tiene una centralidad muy marcada, y poder llevar servicios de cercanía y acercar la mirada a los vecinos en cada barrio. Entonces, cada zona de planificación barrial contaría de esta manera con 1 o 2 centralidades alternativas al centro, digamos, de la ciudad. Tratamiento de bordes, por ejemplo, sistema de movilidad sustentable. Son distintas acciones dentro de las cuales identificamos y localizamos los proyectos ya del banco de proyectos que teníamos seleccionado. La metodología de trabajo fue la misma que con el diagnóstico, a través de murales, de acciones, talleres participativos. Empezamos a construir este modelo deseado de ciudad mediante distintas acciones estratégicas. Este es un ejemplo del resultado de estos talleres en una de las zonas de planificación barrial, en donde identificamos, por ejemplo, las 2 centralidades, identificamos zonas de reserva urbana, con la idea de completar los vacíos urbanos, de tratamiento de los bordes, de tratar los arroyos, los ríos, nuevos espacios verdes, etc. Y este proceso participativo se fue consolidando quizás como una primera experiencia. Ya había una ordenanza anterior en el municipio que establecía la necesidad de establecer audiencias públicas, de realizar, perdón, audiencias públicas con determinados proyectos, pero lo que estábamos haciendo ahora era abrir el juego a la opinión general para que entre todos pensemos en la ciudad que queremos. Este plan sirve como una hoja de ruta, al igual que lo mencionaban anteriormente el general Pico, es la hoja de ruta que tiene el municipio para poder planificar. Y es como 4 acciones, ejes, en donde podemos decir que el plan estratégico se implementó de alguna manera. Por un lado, la concreción de estos proyectos estratégicos que les mencionaba, no solamente los que construimos junto con vecinos, que se están llevando a cabo 2, 3 de ellos, sino también otros proyectos dentro del banco de proyectos a partir del presupuesto participativo, pero también a partir del plan de metas. El presupuesto participativo permitió, de alguna manera, justo fue cuando se empezaron a abrir las reuniones, entonces pudimos presentar el presupuesto participativo en espacios públicos y presentamos también los proyectos del plan estratégico, con la intención un poco de orientar, si se quiere, que las acciones que podían presentar, los proyectos que podían presentar los vecinos en determinadas zonas. Es decir, esto trabajamos con ustedes, estas son sus propuestas, pueden elegir para el presupuesto participativo alguno de estos proyectos o, por supuesto, otros que sea de su interés. Pero en el medio de esas presentaciones volvimos a encerrarnos y empezamos a trabajar de nuevo de manera virtual, también con el presupuesto participativo. Con el plan de metas es como un plan de gestión interno del municipio que nos permitió de alguna manera al inicio de cada año trabajar con las distintas áreas junto con la dirección de presupuesto para poder establecer de las diferentes áreas, decir, bueno, estos son los proyectos prioritarios que tenemos de cada una de sus áreas, para que cuando planifiquen, hagan la planificación anual y del presupuesto, los consideren esos proyectos. Habíamos identificado qué zonas necesitaban, por ejemplo, mayor cantidad de espacios verdes, o qué plazas eran necesarias poner en valor de manera prioritaria. Entonces, nosotros les dábamos la propuesta a la Secretaría de Espacios Verdes, de decir, bueno,
en el plan estratégico surgió esta necesidad y de alguna manera se articuló la definición del presupuesto anual con el plan estratégico. Lo que buscamos con todo esto es, por supuesto, transparencia y trabajar en la gobernanza, es decir, la participación ciudadana es fundamental para que la gobernanza sea exitosa y de alguna manera tanto el plan de metas como el presupuesto participativo y el plan estratégico habría esa participación a las acciones, digamos, que iba a ejecutar el municipio. Esto es un ejemplo también de otro mural colaborativo dentro del marco del presupuesto participativo, para definir la partida presupuestaria que tenía cada una de las zonas de planificación barrial. También trabajamos de manera articulada con Secretaría de Gobierno, establecimos los parámetros, hicimos una ponderación de variables, y en base a eso se determinó cuál iba a ser el monto correspondiente a cada zona, pero como les digo, o sea, que el plan estratégico no vaya por un lado y el presupuesto por el otro, sino tratar de que todas las acciones que se hagan en el marco de gobierno municipal tengan una relación y una articulación con lo que para nosotros es la hoja de ruta. Estas son ejemplos, capturas que hicimos de la concreción de proyectos estratégicos que no son los que trabajamos con vecinos, sino se desprenden de nuestro banco de proyectos, como por ejemplo el plan de asfalto y reasfalto. El objetivo principal era asfaltar y reasfaltar, que esté asfaltado el 100% de la ciudad. Por distintas acciones el presupuesto se fue desviando, como siempre pasa, de acuerdo a otras necesidades. Ahora la intención es alcanzar el 90%. El plan de forestación, trabajamos también en un arbolado urbano, en un mapa de calor del arbolado urbano, lo cual nos permitía identificar cuáles eran las zonas más críticas en cuanto a forestación, y esto lo trabajamos de manera muy articulada con la Secretaría de Ambiente, por lo que el plan de forestación está de alguna manera respondiendo a esas propuestas de gran cantidad de vecinos de las diferentes zonas. Y a su vez muchos proyectos presentados en el presupuesto participativo son propuestas que ya se habían planteado en el marco del plan estratégico, por lo que tuvimos que cruzar información de cuáles eran, por ejemplo, los espacios verdes o cuáles eran los barrios en los que pedían alumbrado público dentro del marco del presupuesto, para que los hagan por presupuesto participativo y quede libre, digamos, los otros proyectos de las distintas áreas. Y estos son los proyectos que les mencionaba recién, en el marco de la co-creación de proyectos junto con el Consejo Deliberante y Vecinos. En la zona de planificación este se está realizando en este momento el Parque Lineal del Fariñango, que eso fue votado por vecinos. En la zona norte se está trabajando en un plan de alumbrado público y reconversión a LED, que también fue el proyecto elegido en la zona norte. Y en la zona sur y sudoeste, que se había elegido la sistematización de espacios verdes, además de la puesta en valor de numerosas plazas, se realizó este año un concurso nacional de ideas de anteproyecto para la elaboración del Parque Sur, del Parque Ambiental Sur, que forma parte de este sistema verde. El concurso ya finalizó y ahora el trabajo que sigue es poder realizar, en base a ese anteproyecto, el proyecto ejecutivo. Serían de los 5 proyectos, 3 que se encuentran de alguna manera en marcha. Y por último, mencionar de esos instrumentos que teníamos para desarrollar. Yo les había mencionado como ejemplo estos que les pongo acá. El Plan Estratégico Integral salió por ordenanza, aprobado por ordenanza el año pasado. El Plan de Ordenamiento Urbano Territorial está finalizado y aprobado por ordenanza este año. En este Plan de Ordenamiento Urbano Territorial fue trabajado de manera participativa. El de la Comisión Asesora y del Consejo Deliberante fue muy importante en el desarrollo de este plan. El Código Urbanístico y el Código de Edificación que se desprenden de este plan de ordenamiento están en proceso. El Plan de Acción Climática y el Plan de Movilidad Sustentable están también en proceso. En sus inicios, pero están en proceso. Y todos estos planes se desprenden del Plan Estratégico Integral, y si bien tanto el Plan de Acción Climática como el Plan de Movilidad Sustentable corresponde a otra área, el trabajo dentro de la municipalidad es articulado, porque tenemos el Plan Marco, que establece los principios y lineamientos fundamentales, que es el PEI,
Y por otro lado, el plan de ordenamiento territorial que establece una división de usos de ocupación de suelo que guían lo que sería el código y el plan de acción climática. Aquí les dejo el link en donde se puede descargar si les interesa el plan estratégico integral, que está acá con el número de ordenanza, y el plan de ordenamiento urbano territorial, que todavía no está para la descarga porque está recién aprobado, pero estamos trabajando en el diseño digital para poder dejarlo también para descarga. Muy bien, muchas gracias. Eugenia, muchas gracias. Muy buena también la exposición, la calidad de la exposición, más allá de la felicitación por el trabajo realizado, que se nota que es mucho. Interesante también el trabajo conjunto con el Poder Legislativo, digamos, ¿no? Con el Consejo Deliberante, además de la ciudadanía. Me parece que también está bueno resaltarlo eso, digamos, el involucramiento de toda la comunidad política local. Estamos sobre la hora, pero quiero dejar una pregunta sobre la mesa, sobre todo para ustedes, Fernanda y Lucy, que es retomar esta cuestión de que lo plantearon en el chat también, de la vinculación de todo el proceso de planificación en el marco de la agenda con el presupuestario. Digamos, si se hizo de forma mancomunada, si sirvió el proceso de la agenda como para después iluminar la planificación presupuestaria cada uno de los años, que nos hagan un comentario general sobre eso. Bien, sí, la verdad que hay cosas que, primero que nos sirvió muchísimo tener la posibilidad de hablar antes de Eugenia, porque fuimos como tildando cosas que decimos, acá vamos igual, 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 y nos anotamos cosas para incorporar. Genial, Eugenia, felicitaciones por todo el trabajo y cómo lo pudiste transmitir realmente. Y sí, nosotros lo que hacemos, también tenemos presupuesto participativo, que bueno, es el 7º año de ejecución, eso está por ordenanza y cada año anterior, digamos, se le incorpora el 1% del total del presupuesto, se designa a la garantía de la ejecución del mismo. Y después, cada uno de los proyectos se trabajaron en una vinculación, de una reunión que tuvimos, un punto check, hicimos. Claro, un encuentro de trabajo. Un encuentro de trabajo entre el equipo nuestro y esta cantidad de proyectos que salieron construidos para que se incorporaran en nuestro plan de gobierno y a su vez en nuestro plan de gobierno la cuestión presupuestaria. Y lo que no lo fuimos a buscar afuera, porque hay cosas que nos exceden como municipio en función de las inversiones que podemos garantizar desde este lugar, o si no, ir a buscar a provincia o a nación como lo hemos hecho. Clarísimo, gracias Fernanda por la explicación. En honor al tiempo, no voy a seguir avasallando con preguntas, todo lo contrario, agradecido de mi parte. Y le voy a dejar las palabras finales a Gonzalo Lecuona, que es el presidente de ASAP, que tiene la amabilidad de acompañarnos también hoy. Así que, Gonzalo, el cierre es tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Impecable. Bueno, en principio agradecerles especialmente a Fernanda Alonso, intendenta de General Pico, de la Municipalidad de General Pico, y a Eugenia García Pose, directora de Planificación Estratégica y Gobierno Abierto de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. La verdad es un placer para nosotros como institución contar con su participación y no solamente haberlas escuchado o presentar todo el avance en materia de planificación, sino, como siempre decimos, en todas estas reuniones que estamos haciendo, poner en evidencia, estamos queriendo mostrar, visualizar, cómo no solamente en algunas provincias o en algunos lugares de nación, sino cada vez más está más extendido el trabajo, el ejercicio y la prioridad que se le pone al tema de planificación. Este tema es central, lo sabemos, algo de lo que dijo Mauro recién, nosotros lo vemos con mucho entusiasmo porque esta vinculación plan-presupuesto, para poder realizarla, primero tiene que haber un plan. Así que es posible y en general lo que nos encontramos con que hay un avance bastante significativo en materia de plan estratégico, incluso a veces hasta plan operativo, como decía recién Eugenia, articulando planes urbanos con algunas cuestiones de presupuesto participativo o algún plan operativo que deriva en un presupuesto participativo.
todos esos ejercicios de avance son muy, muy bienvenidos y muy valiosos para justamente avanzar cada vez más en esta articulación entre plan y presupuesto que tanto nos sirve y que en definitiva contribuye a que el presupuesto sea una verdadera herramienta de gestión, una verdadera herramienta de monitoreo, de ejercicio, de debate, de poder visualizar y poner en evidencia las políticas públicas y lograr luego evaluar qué se avanzó, qué no se avanzó, cómo podemos mejorar y demás. Así que sin duda lo que acabamos de escuchar abona significativamente a todo este gran ejercicio que hacemos en todos los rincones de nuestro país y sobre todo a nivel municipal. Siempre personalmente lo digo, hay mucho trabajo en varias de las ciudades, muchas ciudades de nuestro país, en materia de plan estratégico, plan urbano, plan operativo. Hay un esfuerzo muy grande para que los ciudadanos visualicen y perciban todo el esfuerzo que la administración municipal hace y cómo gasta y en qué invierte y cómo año tras año no solamente puede haber una obra, sino aquellas cuestiones que si no, quizás no son tan visibles como una obra o algunas obras que quizás van bajo tierra y no se notan, qué impacto pueden tener. Así que vuelvo a felicitarlas a las dos, a ambas, tanto a Fernanda Alonso como a Eugenia García Pose. Excelentes presentaciones. Esperamos seguir en contacto con ustedes para intercambiar experiencias, para profundizar, para quizás incluso que aporten como caso testigo a otros municipios que todavía no hayan avanzado o que puedan multiplicarse entre otros que sí y que puedan, como siempre, tomar mejores prácticas de unas o de otras. Así que de nuevo, muchas gracias, un placer y bueno, Mauro, te doy la palabra para que hagas el cierre. Bueno, gracias Gonzalo. No, simplemente si Tommy me ayuda ahí con la presentación, simplemente decirles cómo seguimos. Nos encontramos o nos encontraremos, esperemos con todos y todas ustedes, en lo que va a ser la próxima edición de Argentina Planifica el mes que viene. Vamos a tener la presencia de Emiliana Chávez, que nos acompaña hoy también acá. Gracias Emiliana por estar presente. Lo que es la subsecretaria de Coordinación y Planificación Estratégica de la Municipalidad de Bragado, que va a exponer sobre justamente el proceso de planificación estratégica de Bragado y la coordinación de esos proyectos estratégicos que se desprenden de esa planificación. Y nos va a también acompañar el director del Centro de Planificación Estratégica del Poder Judicial de Río Negro, que nos va a contar cómo es el proceso de planificación dentro de ese específico poder del Estado de la provincia patagónica. Así que sin más, de nuevo, el que nos quiera acompañar con unas breves respuestas para la encuesta nos va a servir. No lo molestamos más. Gracias por el tiempo, gracias Fernanda, gracias Eugenia. Nos vemos la próxima. Muchas Muchas gracias. 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 Saludos. Hasta luego. Saludos, que sigan bien. Hasta luego. Leo.